Me mandaron solo, no me vinieron a presentar. Pero vamos a ver si funciona todo. Ahí está, ahí me escuchan, ¿no? Bueno, buenos días. Aparentemente todo el mundo entendió que era invierno, menos yo, que vine de remera. Pero bueno, vamos a charlar un poco. Mil gracias a todos por venir. Sé que hay, creo que más de 600 personas ahora en el Stream Channel, así que nada, súper contento de estar acá. Venía pensando cuando hacía la presentación cómo la iba a introducir, si iba a empezar hablando de mí, si iba a empezar hablando de mi experiencia, o si iba a contar una historia, y creo que lo mejor es empezar por ahí, ya que vamos a estar hablando de cómo lidiamos con la gente que toma decisiones dentro de la empresa. ¿Quién hoy trabaja, levante la mano, con el C-Level, con managers, heads, directores, etcétera? Veo un montón de manos levantadas, así que todos están tan cansados. No. Pero bueno, la idea es justamente charlar de esto. Y les voy a contar cómo empezó, digamos, mi camino acá y por qué elegí este tema para la charla. Hace 2, 3 años, cuando estábamos en pandemia, yo laburaba en una consultora para Estados Unidos, ¿sí? Remoto completamente, laburaba 12, 15 horas. Y uno de mis primeros proyectos fue con una startup, con el fundador de una startup de Estados Unidos, ¿sí? Que no tenía experiencia en otra cosa que no fuera levantar fondos, cosas así, pero no tenía experiencia formando equipos, ¿sí? Entonces lo que le habían enseñado, ¿sí? En su business school con un montón de libros con nombres importantes, era que tenía que contratar cabezas. Entonces veníamos contratando VP de, Head of, no había gente, ¿sí? Teníamos solamente personas que tomaban decisiones, pero nada más, ¿sí? Entonces, un día charlando dije, bueno, yo me animo, le presento algunos datos de performance, etcétera, y le digo, che, mira, me parece que estamos yendo por el camino equivocado. Hasta ese momento no sabía bien cómo decírselo, pero después de ver su respuesta que me dijo, che, me parece que es verdad, yo dije, este pibe fue a Harvard y yo no, ¿sí? Si había algo que nos diferenciaba era eso. Y tomó tomó mis comentarios, ¿sí? Se los llevó. Nada, obviamente me encontré en ese momento con alguien muy copado, pero lo que me di cuenta es que desde recursos humanos, más que desde cualquier otra área, podemos influenciar las decisiones de gente que toma justamente decisiones. Son muy importantes para las empresas. ¿Qué iba a terminar haciendo esto? Y me dio permiso, esta persona se llama Chris, me dio permiso para charlar de él. ¿Qué iba a terminar pasando con la empresa? Íbamos a estar todos tomando decisiones, nadie iba a estar haciendo nada, y en algún momento eso se iba a sentir en los resultados y el negocio lo iba a empezar a sufrir. Estábamos en el momento de nuevo, hace 2, 3 años, donde hay inversiones, etcétera, pero hoy, ¿sí? Que sigo hablando con él, a veces me ha dicho, che, me acuerdo de esta persona que contratamos, etcétera, 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 y yo digo, lo contratamos porque yo te dije que no contrataras todos VPs, sino que trajeras gente que realmente soportar a la organización desde el lado de los resultados. Entonces, de esto y de un montón de cosas más, y al final, sobre todo, de historias medio tétricas, vamos a estar charlando durante esta charla. A ver si esto va bien. Ahora, puse QR por si quieren conectarse conmigo en LinkedIn, pero quiero charlar un poquito de quién soy, qué hago acá y por qué, cómo llegué a este momento. Soy Andrés Dodero, en la parte de speakers probablemente esté como David, porque una vez me quedó un mail viejo como David Dodero y ya está, nadie nunca más usó mi nombre. Pero estoy trabajando en recursos humanos, talent y todas las áreas de people hace más o menos 18 años, ¿sí? Y nada, empecé sentado al lado de un founder en un call center. Él dijo, yo voy a vender servicios para afuera, y no tuvo mejor idea que ir a buscar a mi facultad a alguien que hablar inglés y nada más. Después me fui formando, fui pasando por diferentes empresas y aprendiendo justamente de esta interacción con los líderes. Y bueno, hoy soy VP de People y Talent Acquisition en Avalit, una empresa de staff augmentation que comenzó en Mar del Plata. Hoy trabajamos con gente en Estados Unidos, con clientes en Europa, en toda Latinoamérica. Y mi día a día, ¿sí? Es trabajar con el C-Level, ¿sí? Después lo vamos a nombrar de diferentes maneras. Hay muchas formas de decirle a los decision makers, pero lo importante es, hoy todo mi día está dedicado a
ordenar las ideas de ese C-Level, trabajar con ellos para que sean mejores decisores, pero también mejores managers. Trabajo con el CMO para soportar el equipo de marketing, trabajo con nuestro Chief Operating Officer para todo lo que tiene que ver con ventas y operaciones, y con los dos founders codo a codo, y fui entendiendo, ¿sí?, cómo son, quiénes son y qué cosas necesitan, que son las que vengo a contarles acá. Ahí está. Bueno, se corrió el 6 de estrategias en la slide. Un poco la agenda de esta conversación, ¿sí? A mí me gusta empezar un poco con algunas definiciones, dar contexto de lo que vamos a estar hablando. Después vamos a charlar un poco de qué es la influencia, por qué quiero influenciar a esta gente, cómo la voy a influenciar, quiénes son, cómo los podemos entender, cómo construimos puentes con gente que, lo vamos a ver más adelante, pero toma decisiones muy rápido, a veces no tienen tiempo, a veces no quieren darnos tiempo. Cómo lidiamos con ese momento de, bueno, parece que no tiene valor lo que hago y en realidad yo sé que lo tiene, pero cómo se lo transmito a gente que está tan arriba dentro de la organización. Vamos a hablar un poco de los datos, cómo los podemos usar o cómo los vengo usando yo al menos para que esas personas tomen decisiones, y lo dejé para el final. Vamos a hablar un poco de límites, ¿sí? Porque creo que está bueno también que entendamos que no por ser recursos humanos no podemos poner límites y que hay formas de hacerlo, ¿sí? Para darles un poco más de contexto, ¿qué quiero que se lleven? ¿Sí? O sea, ¿qué queremos sacar de esta charla? Primero que nada, entender con quién estamos trabajando, ¿sí? Hoy cuando contaba un poco de que iban mis slides, hablaba de sacarnos un poco del miedo. No tiene sentido no pensar en las personas de las que estamos hablando o con quienes estamos trabajando, por más de que sean líderes, no dejan de ser humanos, ¿sí? Y por lo tanto, desde un lado de respeto, la idea es aprender a trabajar con ellos para tomar esas decisiones que tienen que tomar. Después, nada, tener estrategias para mostrar un poco el valor de recursos humanos. Yo creo que todos sabemos cuál es el valor hoy del área de recursos humanos, pero a veces es difícil, o se nos hace difícil que los otros lo entiendan. Creo que eso viene siendo algo que en la industria se trabaja y que tenemos que seguir trabajando. Cómo ganar soporte, cómo hacerlos comprender qué desafíos tenemos. Nosotros lo vamos a ver más adelante, pero tenemos dentro de nuestras áreas decisiones como hacer despidos, ¿sí? Hablar de sueldos, hablar de plata, cosas que afectan muchísimo el día a día de la gente que tenemos. Bueno, esos desafíos cuando pasan, hoy que tenemos tantos desafíos dentro de las áreas de recursos humanos, pero también en las empresas en general, cómo tacleamos esos desafíos, cómo presentamos mejor la información, ¿sí? Nosotros en Recursos Humanos estamos todo el tiempo presentando información y hay algunas formas que por lo menos a mí me han funcionado de decir las cosas que tienen que ver con comunicar, tanto por escrito como cuando hablamos, y después, obviamente, compartamos el dolor de no tener plata, ¿sí? Que siempre en Recursos Humanos lo que nos falta es budget. Así que, más allá del chiste que lo agregué ahí, qué hacer cuando no nos entienden, cuando no nos quieren entender, y cómo manejarnos con esas situaciones que son tan dolorosas a veces para trabajar. Entonces, charlemos un poco de influencia, ¿sí? Como les dije, a mí me gusta presentar las cosas de cierta manera, y la primera tiene que ver con las definiciones de las que vamos a estar hablando. No lo voy a leer, pero sí un poco lo que pensaba cuando armaba las slides tiene que ver con que cuando hablamos de influencia siempre pensamos en control, tanto cuando queremos influenciar a un equipo que tenemos, a alguien que tenemos al lado, de forma tal vez más horizontal. Y para arriba incluso pensamos, bueno, ¿cómo hago para que el otro haga lo que yo quiero sin...? En realidad tenemos que darle un poco vuelta a lo que entendemos como influencia. No sé si los tapo ahí. La idea no es solamente persuadir o solamente controlar, o que alguien haga lo que yo quiero que haga, sino encontrar maneras de motivar y guiar, ¿sí? Como puse ahí en negrita. Nosotros somos muy valiosos, lo vamos a seguir viendo, y ese valor puede generar cosas muy buenas para la organización, tanto para la gente como para el negocio, para los resultados, etc. Entonces, pensemos ya desde ahora que cada vez que yo diga influencia no voy a estar pensando en controlar, no voy a estar pensando en cambiar el pensamiento de alguien o que alguien decida lo que yo quiero, o a veces sí, pero sino transformar de alguna forma cómo piensan los otros. Y desde Recursos Humanos tenemos esa capacidad de estar trabajando con toda la empresa, ¿sí? Que otras no.
otras áreas no la tienen, y la idea es poder influenciar la forma en que esas personas toman decisiones y las decisiones que toman al final del día, ¿no? Acá les dejo un mapa un poco, como les decía, a mí me gusta contextualizar, dimos una definición y ahora vamos a hablar un poco de quiénes son esas personas con las que queremos trabajar mejor, ¿sí? Con quiénes queremos lidiar. Cuando puse lidiar, me dijeron, che, esto puede sonar un poco fuerte. Sí, tiene un poco de eso, sabemos que tenemos gente complicada con la que vamos a estar trabajando y está bueno saber cómo vamos a trabajar con esa gente complicada que nos vamos a cruzar. No sé si alguno trabaja con alguien de todos estos nombres que hay acá, ¿sí? Pero básicamente el decision maker, sí, no tiene por qué ser C-level, como dije, pueden ser directores, pueden ser heads of, etc. Las cabezas son las que toman decisiones que no se discuten, ¿sí? O sea, la decisión es un poco final, ¿sí? Pensemos esta charla como una sobre trabajar con gente que no hay alguien más arriba, ¿sí? Si bien siempre puede haber inversores, puede haber algún grupo por detrás que, no sé, board, por ejemplo, que sí puede tomar una decisión contraria. En general, la gente con la que vamos a estar trabajando, de la que vamos a estar hablando en esta charla, es gente que puede tomar decisiones totalmente independientes, ¿sí? Y que no necesitan, digamos, del input de nadie si no lo quieren. Entonces, ese poder que tienen hace que nosotros tengamos que pensar muy bien en las estrategias de cómo hago para que decidan algo que yo sé o que todos sabemos que es bueno para la organización. Y en el caso de nosotros, siempre, yo no lo digo un montón acá, pero tienen que ver con la gente, ¿sí? Al final del día nosotros lo que hacemos es influenciar decisiones que van a tener sobre todo que ver con la gente. Entonces, marketing, producto, revenue, piensen en toda esta gente tiene equipos, ¿sí? Y esos equipos son los que van a estar afectados, pero además esta gente tiene procesos de venta, de seguridad. Cuando piensan en una persona de un CIO, por ejemplo, gente con poder de información que puede pasar por la empresa, o sea, de todos los procesos de la empresa, siempre hay alguien que decide al final y nosotros queremos poder aprender a trabajar con ellos. Ahí va. Algo que nosotros no vamos a hablar de estilos de liderazgo, ¿sí? Pero ya que hablamos de un poco de contexto y con quién vamos a trabajar, yo dejé en estas dos slides un par de modelos. En realidad la idea es charlar un poco de siempre tengan uno, ¿sí? Yo acá tengo dos modelos sobre cómo entender a los líderes, saber con quién van a estar hablando. Uno tiene más que ver con el tipo de resultados que quieren y qué cosas los motivan. Otro tiene que ver un poco más, el que está en inglés, con cómo hacen las cosas, ¿sí? Obviamente después yo voy a compartir las slides con todas mis notas y podemos ir más en profundidad sobre los estilos de liderazgo, pero algo que a mí me importa es tener un modelo, ¿sí? Yo fui conociendo líderes durante mi carrera y de a poco me di cuenta que más o menos todos caen dentro de ciertos buckets, baldes, ¿sí? Un cuadradito, ¿sí? Donde vemos patrones, ¿sí? Y esos patrones me van a decir qué cosas quiere, ¿sí? Una cosa que hice en Avalit cuando entré en la empresa en la que estoy hoy fue sentarme con ellos durante toda una semana, ¿sí? Con una pregunta básica que era ¿qué querían de mí? ¿Qué esperaban del área de recursos humanos? ¿Sí? Y fui conociendo los estilos de cada uno. Los enmarqué tal vez más, aquel obviamente salió de un libro, este lo armé un poco más yo y fui encontrando gente que obviamente nuestra CFO tenía lo financiero como la pata más importante de todo lo que hace. Nuestro CEO tal vez está más metido en lo que tiene que ver con impacto, misión, etc. Y de esas charlas, ¿sí? A las cuales fui diciendo, yo sé que tenés poco tiempo, la idea de esto es que yo pueda tener el mayor impacto posible que vos querés que yo tenga, ¿sí? Y robarte el menor tiempo posible. Quiero conocer exacto cómo querés que yo trabaje contigo. Y eso incluye preguntarles cómo le gusta que presente los datos, ¿sí? ¿Cómo querés que me comunique con vos? ¿Sí? Preguntas que uno diría, pero pará, ¿no deberías saber todo eso? No, en realidad no nos conocemos y tuvo muy buen resultado porque hasta el día de hoy yo puedo volver a mis notas y decir, yo me acuerdo que nuestro CEO obviamente trabaja mucho más rápido y tiene muchas más responsabilidades o distintas sobre todo que el resto de la organización. Con él me tengo que comunicar de cierta forma, ¿sí? Entonces, vimos una definición de influencia, vimos un poco de contexto y ahora quiero que se queden entendamos con quién estamos trabajando. De nuevo, son todos humanos, todos tienen motivaciones, ¿sí? Todos tienen resultados que a veces
a los que tienen que llegar, que pueden ser hasta contradictorios los unos y los otros. ¿Sí? Yo trabajo con gente de ventas y trabajo en el área de recursos humanos y nosotros tenemos que ingresar gente. El área de finanzas tiene una manera de ver eso que es distinta de la manera que la tiene, por ejemplo, mi jefe directo, que es nuestro Chief Operating Officer. Él obviamente está pensando en otro tipo de resultados. Bueno, eso tiene que... tenemos que poder congeniarlo, ¿sí? Un poco más adelante hablo de que nosotros somos los que sentamos en la mesa a todos los demás. Entonces, ese lugar que tenemos empieza en conocer un poco con quién estamos trabajando. Así que el primer takeaway que quiero que se lleven es siéntense con sus líderes de la manera que puedan y como puedan, no con todos van a poder, y empiecen diciéndoles por qué están ahí, ¿sí? Y después intenten entender de la mejor manera posible qué es lo que van a necesitar de ustedes, cómo los pueden ayudar y de qué manera quieren que se comuniquen con ellos, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Me gusta porque puedo poner una slide que no tiene nada y quedo como, tipo, qué loco. Pero ¿por qué? Yo les decía al principio que vamos a hablar un poco del valor. Cuando armaba las slides, al principio dije, bueno, quiero hablar solamente de los decision makers, quiénes son, cómo se motivan, etc. Y después pensé, hay un área que no tocamos casi nunca, tiene que ver con el valor de recursos humanos. Sé que hoy hay una charla que también habla un poco de eso, y creo que hay una on demand que también habla de darnos valor como parte de la organización. Pero lo importante acá es, no vayamos a nada de nuevo. Un modelo, esto lo pueden inventar ustedes, ¿sí? Este lo hice yo hace un par de años y me lo quedé, para poder ir a esas charlas que van a tener con sus directores, con heads, con el C-Level, diciendo, yo vengo con esto, este es el valor que traigo, ¿sí? Pueden levantar la mano, no sé si alguno una vez sintió que en realidad en recursos humanos estaban solamente pasando papeles o haciendo firmar a la gente cosas. Ahí hay una mano levantada. Mentira. 2. ¿Quién más? 3. A mí me pasó durante mucho tiempo que en recruiting creí que ponía solamente tests, ¿sí? Y me acuerdo de sentarme con una jefa que hasta el día de hoy nos llevamos súper bien y decirle, che, siento que en realidad la gente pasa y no hago más nada con eso, ¿sí? O sea, yo les pongo, el test era un test de lógica aparte, entonces yo lo corregía con un papelito al lado y era sí o no, sí o no, sí o no, y después eso me sacaba como las ganas de indagar quién era la persona, porque al final me terminaba dando cuenta que pasaba el que tenía el mejor test. Fue hace bastante tiempo ya, por suerte ya no hacemos eso, menos en el área, en las áreas de recursos humanos que me ha tocado. Pero bueno, empecé a pensar, che, nosotros tenemos un valor dentro del área de HR y por lo tanto pelearlo es parte de esa conversación. Tenerlo en cuenta siempre es parte de esa conversación con la gente que toma decisiones. Hay varias cosas, a mí, como les decía, una de las que más me gusta tiene que ver con que alineamos al resto. Recursos humanos conoce a todo el mundo, por lo tanto tiene esa capacidad desde el principio de sentar a todos los demás y decirles, che, necesitamos estar todos alineados en X, Y, Z, sobre todo cuando las decisiones son de más de un grupo, más de una parte de la organización. Cuidamos, ¿sí? No perdamos la idea de que recursos humanos no trabaja para la gente. Sí, es verdad, somos un área de la organización. Al final del día trabajamos dentro de empresas o donde estemos. Velamos por supuesto, las cosas que tienen que ver con la empresa, pero también cuidamos a la gente, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con el cómo comunicamos ciertas políticas, cómo hacemos ciertas cosas, ahora que algunas personas estamos volviendo a la oficina, etcétera, cómo estamos trabajando la comunicación, digamos, con los demás, ¿sí? Para cuidar de la mejor manera posible cualquier proceso que tengamos enfrente. Facilitamos conversaciones súper difíciles, ¿sí? Esas conversaciones creo que todos al principio pensamos en sueldo, despidos o performance, ¿sí? Hablar del rendimiento de las personas, sentarnos con las personas a charlar, sobre todo cuando tenemos que dar feedback que no es el mejor. Nosotros somos los que estamos siempre en el medio. Busquen estar en el medio. Hablen con sus líderes de estar siempre como parte de ese tipo de conversaciones y explíquenles por qué y vuelvan a esto o vuelvan a lo que armen para su organización. Creamos cultura y valores, lo que hablaba de volver a la oficina, ¿sí? Hoy está toda esta división de volvemos híbrido, no volvemos. Las tres cosas para mí están bien, ¿sí? Depende todo de la organización, pero las decisiones que tomemos y cómo los comuniquemos van a hacer que el ambiente cambie mucho, ¿sí? Sobre todo la gente que está diciendo estábamos remotos, ahora todos volvemos. Sé que en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, donde tal vez el
el trabajo funciona distinto, ¿sí? Nosotros estamos más acostumbrados tal vez a la oficina de otra manera, pero ellos realmente pasaron de estar en la oficina a desaparecer y después volver. Y hoy hay muchos problemas y eso impacta en el talento, impacta en cómo conseguimos a la gente, cómo llegamos a esa gente. Después, nada, súper importante explicar que informamos, ¿sí? O sea, nosotros somos el nexo entre todas las personas y esos líderes que tal vez hoy están tomando decisiones y no pueden estar tan conectados con la gente. Y por último, y bueno, obviamente como algo más general, transformamos, ¿sí?, a la organización que viene de todo lo demás. El cómo, otra slide cheta, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver, nada, con cerrar un poco el tema de las estrategias. Y la primera es conocer y la segunda es darle valor a recursos humanos. Quiero que charlemos en estos 9, 10 minutos antes de las preguntas de cómo he hecho, por lo menos yo, y qué cosas me han servido para que realmente esas conversaciones puedan funcionar. ¿Sí? Yo puedo tener las mejores intenciones del mundo y que después la forma en la que presento los mensajes, cómo los escribo, los datos que doy, etcétera, no tengan tanto sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero tiene que ver con credibilidad y confianza. Para mí esto es súper importante. Piensen que son gente con la que no van a pasar mucho tiempo los líderes. ¿Sí? Ustedes van a pasar mucho tiempo trabajando, pero los líderes están en muchas cosas. Entonces tienen muy pocos momentos donde generar esa credibilidad, ¿sí? Una de las cosas que me acuerdo me dijo un Head of Engineering en la empresa argentina, la última empresa argentina donde trabajé, me dijo, tu experiencia es un dato, ¿sí? No lo voy a nombrar porque no le pregunté si podía, pero me dijo, toda la experiencia que vos traes es un dato más, ¿sí? Entonces, a la hora de ir a tener una charla, no es solamente datos duros, números, etcétera. Tengan en cuenta que tienen experiencia, ¿sí? Y que importa mucho esa experiencia a la hora de ser creíbles, generar un puente del otro lado, que nos crean y que después lo que nosotros, las decisiones que queramos influenciar, las podamos hacer de forma positiva, ¿sí? A veces, la mayor parte de las veces, los problemas no son tanto lo que estoy diciendo, sino cómo. Entonces, yo suelo hablar mucho, por ejemplo, bueno, por eso estoy acá, pero aparte suelo escribir muchísimo. A mí me gusta empezar los mensajes escribiendo mucho, mucho, mucho. Hasta hace 2, 3 meses no usaba GPT, entonces no me achicaba los mensajes no tenía ayuda de inteligencia artificial. Hoy puedo resumirlos de otra manera, no les voy a mentir, pero lo que hacía era leer de nuevo siempre. Abran drafts y escriban lo que quieran escribir, ¿sí?, en sus borradores. Por eso yo lo he hecho mucho. Y después empiecen a cortar. Algo que yo uso mucho para los mensajes es el tema de hacer listas, etc. Y empezar a que el otro pueda entender ese mensaje de la manera correcta. Piensen cómo lo va a leer el otro. Recuerden, por eso una de las estrategias para poder trabajar con el C-Level es saber quiénes son. Recuerden qué les dijeron en la primera charla. A mí me gusta que me escribas un montón, yo quiero todo el contexto. Yo tengo líderes así con los que trabajo hoy, ¿sí?, que quieren leer todo. Bueno, a esa gente no hay resumen, ¿sí? Les cuento absolutamente todo y obviamente en algún momento hago un resumen, ¿sí?, para que si no pueden leer realmente lo hagan. Hay otras personas que necesitan, y esto entra un poco más ya en el punto 2, necesitan una comunicación distinta. Si quieren leer 2, 3 cosas y ver un par de datos importantes, ¿sí?, y nada más. Algo que tiene que ver con los datos, y yo sí que lo había puesto en la agenda, tiene que ver no solo con cómo los presentan, sino darles sentido, ¿sí? No sé si acá alguno trabaja en la parte de datos, pero muchas veces tenemos métricas. Pregúntense para qué están y traten de siempre con esa métrica dar algún tipo de contexto cuando van a mandar un mensaje, ¿sí? No sé, pienso en las métricas piensen en un plan de capacitación, cuánta gente lo hizo, cuánta gente le fue bien, etcétera. Bueno, digan por qué midieron lo que midieron, sea lo que sea el tiempo que les tomó a las personas hacer algo, sea, si estamos hablando de talent acquisition, tiempos para llenar una posición, cantidad de candidatos que recibimos, y empiecen a pensar, ¿esta métrica realmente me sirve? ¿Esta no? ¿Cuál saco? Y dejen una que les guste, ¿sí? Siéntanse cómodos con el mensaje que mandan, ¿sí? Encuentren el punto medio, digamos, entre el estilo de las personas que tienen del otro lado y el de ustedes, ¿sí? Yo no mando ningún mensaje que a mí no me guste.
¿sí? No lo escribo de una manera que no me guste, no lo hago más, porque me di cuenta en algún momento que yo necesitaba hacerlo de cierta forma para que las cosas quedaran lo más claras posibles, y eso no dejé de hacerlo y me funciona hoy dentro de ciertos parámetros, como les decía, de quién tengo del otro lado. Después, nada, ya más desde lo personal, como les decía hoy, creen relaciones, tengan momentos donde hablen con sus líderes, busquen, no pueden tener una one-on-one durante todas las semanas, busquen momentos, ¿sí? Traten de entender, de nuevo, motivaciones, miren al otro, nosotros como gente de recursos humanos vemos mucho al otro, de cómo se toman ciertos resultados o de cómo se toman ciertos mensajes, sean flexibles y cambien un poco la manera de hacer algo si ven que no es la más receptiva la del otro lado, quédense con las cosas que sí, ¿sí? Y entrando ya un poco en el final, yo las puse separadas, perdón, pero en realidad van un poco juntas. Negocien, ¿sí? Hay cosas que no van a poder cambiar siempre, tómense tiempo, ¿sí? No todo sucede de la manera que queremos, sobre todo no todo sucede en el tiempo que queremos, pero a la misma vez que negocien y cedan las cosas donde ustedes están dispuestos a ceder, entiendan que hay límites, ¿sí? Ahora en la parte de anécdotas podemos hablar un poco de tal vez la situación más límite que a mí me tocó, pero todos tenemos un límite, hay cosas que no solo no nos gusta hacer, esas podemos negociarlas, sino que hay cosas que no queremos hacer, bueno, nos parece que están mal, ¿sí? Vuelvan siempre al valor que tenemos como recursos humanos y vuelvan a atarlo al negocio, ¿sí? Es muy importante que cuando hablen con un líder vuelvan a charlar de, che, pero esto impacta el negocio de esta manera. Eso requiere muchísimo estudio, estudien el negocio en el que están, ¿sí? Entiendan cómo los resultados de todos afectan a los demás, pero sobre todo a los líderes con los que quieren laburar, y después vuelvan a eso, ¿sí? Dejen todo por escrito, eso no lo puse. Dejen todo por escrito, chicos. Dejen todo por escrito. Y después vuelvan a eso. Ese es mi límite gris, por ejemplo, ¿sí? Yo soy el que manda screenshots. Che, pará, me dijiste esto. Nada, sí, ríanse. Pero yo mando screenshot, ¿sí? Y mando mucho mail aclaratorio. No se queden nunca con una call, ¿sí? Hablemos un poco de los límites. Yo nunca me quedo con lo que alguien me dijo en una llamada. Agarro y lo pongo todo en un mail o todo en un mensaje que no se pueda perder de ninguna manera. Y después, eso ya un poco más de freak, le saco un screenshot al mensaje. A mí no me van a venir. Pero pasa muchas veces, piensen, de nuevo, volvamos a la primera estrategia, conozcan a sus líderes. Hay gente que no lee todo, sobre todo si no tiene tiempo, ¿sí? Entonces, me ha pasado de que alguien me diga, no, pero no dijimos que íbamos a hacer tal cosa. No, lo que habíamos dicho era esto y esto, te recuerdo, obviamente elijan su estilo. Yo soy un poco más incendiario, ¿te acordás que te dije que? Pero no tienen que usar ese, pueden ser un poco más suaves, pero conózcanlos, ¿sí? O sea, no hay, todo esto está dentro del respeto, etcétera. Por supuesto, ahora, no sé si alguien me va a hacer alguna pregunta de si tuve que pelearme con algún C-Level para decidir algo, sobre todo medio escabroso, pero sí, puede pasar. Esto entra todo por fuera de eso, ¿sí? Entra todo dentro de los límites del respeto y de lo que está bien hacer en una organización. Resumí un poco. Nada, me quedó 1 minuto y medio, ¿sí? Aprovecho ya igual para agradecerles. No salieron los otros corazones. Les había puesto corazones con un color particular, así que cuando lo comparta, ¿sí? Los voy a estar, van a ver por qué los había puesto. Voy a volver a la primera de las slides y los dejo a los chicos que vengan con las preguntas. Mil gracias a todos. ¿Cómo va? Sos vos la que me dijo alguna de estas cosas y me las enseñó. ¿No se escucha? Ahí está, ¿a mí me escuchan? Yo sí, pero no sé si... El tuyo no. ¿Hay otro mic ahí, si no? ¿Está prendido? Ahí lo están arreglando. No parece prendido. Vienen con ayuda. No tiene botón. ¿No es este? Sí, este rojo. Mientras, síganme. Ahora sí. Síganme. Ahora Bueno, sí. abrimos el espacio a las preguntas, ¿les Sí, parece? acá yo tengo algunas preguntas para ti, A ver. Andrew, que llegaron por Swapcard.
y también vamos a abrir el espacio acá, si hay preguntas por acá. Luciana dice, esta es una muy buena pregunta, ¿cómo hacer para que no solo, comillas, te escuchen, sino que tomen decisiones al respecto? No empujar en mi organización esta última parte, entonces siempre se dan las mismas conversaciones y los mismos callejones. Bien, muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque creo que, levante la mano ahora quien te pasó, esto mismo que le pasa a Luciana, a todos. A ver, una de las cosas que hablaba al final, no sé dónde está Luciana, no sé qué cámara tengo que ver para Luciana. Luciana creo que está virtual, así que le Perfecto. mandamos un saludo. Le mandamos un saludo a Luciana y le mandamos un abrazo desde acá Un abrazo, a Luciana. sí. A ver, quédense con esto último que yo les decía de hablar del valor que esto tiene para el negocio. Es muy difícil que un líder, o por lo menos esa es mi experiencia, diga algo que no si ustedes pueden trabajar el por qué y el cómo impacta eso en el resultado que esa persona necesite. Vamos a hablar del más conocido de todos, que tiene que ver con plata, con sueldos. ¿Por qué tengo, creo que a todos nos ha pasado, por qué tengo que subir los sueldos, ¿sí? Cuando estoy en recruiting y te dicen, no, pero no hay más para subir las bandas, etcétera? Está bien, no pasa nada, ¿sí? Entra en el gris de los límites, no lo puedo cambiar, perfecto. Vayan con información del mercado, ¿sí? Si están en recruiting, ¿cuántos están en recruiting, están escuchando sobre sueldos? Todo el mundo. Hay mucho recruiting en la Mucho sala. recruiting, Mucho mucho recruiting. recruiting. Vamos, Bancamos. recruiting. Nosotros particularmente bancamos mucho. Nosotros tenemos esa información del otro lado. Las bandas ya están armadas, etcétera. Nos ha pasado 1000 veces. Yo te estoy mostrando la foto del mercado, ¿sí? Armen bien una presentación sobre cómo está el mercado, ¿sí? Digan, nosotros estamos perdiendo a tanta gente por el tema de sueldos. Usen ahí, esos datos son súper importantes, por eso les decía antes que todo por escrito, traqueen, guarden todo. Si están en recruiting, guarden todas las respuestas de todo el mundo. Usen un par de respuestas que la persona les haya dicho, no, mirá, yo estoy cobrando verbatim, ¿sí? Comillas, mirá, esta persona me está diciendo en esta empresa, sobre todo con las que son competidores, necesita estudio, sobre todo le digo a Luciana, necesita que se arme, ¿sí? O sea, tenés que armarlo, pero dudo de que un líder vaya a decir que no cuando ve el impacto, sobre todo el negativo, ¿sí? De cómo lo afecta, sea para contratar, sea en números duros de ventas, etcétera. Eso creo que es súper importante. Buenísimo, vamos con una pregunta corta y después una larga. La primera podemos responderla tranquilamente, creo que la dijiste. Ivana preguntó por acá por Swapcard, ¿se comparte la presentación? Se comparte la presentación y no sé si lo podemos hacer, yo las voy a limpiar un poco. Lo que yo quiero compartir, sobre todo si me escriben, es la presentación con las notas para que vean la información que está Bueno, detrás. ya saben, Ahora, le escriben a Andrew. ¿Y hay alguna pregunta acá de Eso. alguien del público? Levante la ¿La mano. audiencia? Yo veo 3, 4 amigos, por lo menos que mis amigos pregunten. Sin miedo, ¿eh? Ahí, allá. Allá, hay una... ahí acercamos el Ahí está. micrófono, estamos llegando. Ahí Yo veo llegamos, ahí 3 llegamos. amigos, ahora tengo una cuarta amiga. No sé si es el contexto, perdón si no es así, pero bueno, mi nombre es Pamela, tengo 36 años, trabajo en ENAEX Argentina, y a mí lo que me pasó, soy técnica en recursos humanos y abogada, trabajé 11 años en HSBC, pero la parte comercial, y entré en octubre del 2018 en ENAEX con una empresa que es un monstruo en Chile y en el mundo. Y en Argentina tengo contacto directo con el country manager y cuesta, estoy en todo el proceso. O sea, Bien. desde el ingreso, si bien hay una parte de recruiting que hace las entrevistas y estamos trabajando para el proceso de salida, todo lo que es administración. El mic, acércatelo. Ahí está. Ok. Acércatelo. Ah, ok. Ahí está, ahí. Ahí va. ¿Se Ahí escuchó va. el resto? ¿No veo Sí, eso sí, de sí. vuelta? Sí, te Yo escucho. escuché. Empezá de vuelta. ¿De dónde eras? No, mentira. Balcarce. Se escuchó, ¿Eras algo se country escuchó. manager de dónde? Nada. Entonces, nada, viendo lo que decís, en tan poco tiempo me veo reflejada en un contacto directo con un country manager y con algo que tuve que frenar. El valor de la empresa es humanizar la minería y un montón de procesos que se están dando dentro de la empresa y que hace que uno tenga que decir, bueno, ¿qué es lo único que valoro? O sea, para mí, el único concepto que del área de personas no se puede negociar es el respeto, la honestidad y el profesionalismo. Y creo que eso generó un buen vínculo en la empresa y en la organización y se empezaron a mover procesos y se empezaron a implementar procesos, procedimientos que hace que se vaya logrando a poco ese objetivo. Incluso el que yo esté acá como analista de administración de personas, que es mi función real,
me dio la libertad, por eso cuando dijiste la primera pregunta te decía, estaba en ese momento en la heladería, pero ¿qué hago estando acá hoy? Es un proceso que tuve muy largo, porque, por ejemplo, a mi familia les costó mucho el que yo pudiera venir a estudiar acá, entonces fui creando el sector de recursos humanos siempre desde afuera, involucrándome a través de alguna consultora. Y hoy que estoy acá me doy cuenta de que todos esos procesos son míos, son propios. Hay capacitaciones en San Juan de líderes y yo vengo acá, así que les súper agradezco porque esto es gratis, es para los que realmente tenemos ganas de dar un valor y de aportar lo nuestro desde el lugar donde estamos. Así que esa era la consulta, o cómo poder hacer para no influenciar, o sea, saber que yo me cuesta mucho delimitarla o que cada country manager o cada líder tenga la función que tiene que tener. Me preguntan a mí, ¿qué hago? No, decime vos. Pero bueno, nada, gracias. Por ahí es eso, delimitar, estamos en ese proceso. Bien, perfecto. Hay como varias cosas, vos estás en una industria que es distinta tal vez a tecnología, que lo que tiene es que tal vez todas las buenas prácticas, etcétera, llegan un poco más tarde y no pasa nada. Vamos a ser como súper transparentes. Hay áreas donde ha llegado menos, ¿sí? Lo que tiene que ver con cómo hacemos las cosas de la mejor manera posible. No quiero solamente volver a los líderes, les podés enseñar y sobre todo explicar que el límite impacta al negocio, que era lo que yo te decía ahora. Yo creo que venís en un buen camino, ¿sí? O sea, como vos decís, venís haciendo un montón de cosas que tal vez no creías que ibas a hacer. Algo que a mí me sirve mucho cuando, primero, obligalos al tiempo, ¿sí? Con esto que yo decía de decir cuál es el valor de HR, explicarles por qué necesitas ese tiempo y yo pongo meetings, ¿sí? No podés, te la cambio de lugar o de horario, pero te vas a sentar conmigo a trabajar ciertas cosas y usá esos momentos, ¿sí? Para cosas prácticas, ¿sí? Llévate un modelo armado de lo que querés hacer y no uses esas one-on-ones con no sé cuántos country managers tenés, si querés, de la mano decís 5, bueno, si tenés el de Chile, el de Uruguay, el de Paraguay. Con cada uno trabajá algo de lo que querés trabajar en esa sesión. Usalas como sesiones de laburo. Yo vengo implementando eso sobre todo en el último tiempo, de decir, bueno, tenemos que salir con este resultado en esta hora, ¿sí? No querés una hora, querés media, lo hacemos en 2, ¿sí? Pero yo necesito, ¿sí? Trabajar en esto y esto, no sé, vamos a hablar de algo típico para los managers, necesito que cambiemos la forma en la que medimos a la gente, ¿sí? Entonces quiero que trabajes conmigo, primero, objetivos de esto, qué resultados voy a tener y después directo a, te ayuda a laburarlo, ¿sí? Usá esos tiempos que tengas en vez de, tal vez, no te digo muertos porque las charlas abiertas también están buenas, pero tiempos donde, bueno, charlamos, estrategia, no, necesito elaborar esto contigo, trabajar en X, Y, Z, terminamos, sale un resultado. Creo que eso es algo que te va a ayudar un montón. Gracias, Andrew. Tengo una pregunta más, Catalina, desde Swapcard pregunta, y esta es linda, en esta creo que nos hemos fogueado vos y yo, que dice, ¿qué tip darías para cuando hay que negociar con el C-Level, pero desde recruiting? A ver. Está más complicada. Esta es complicada, esta no sé si no te la dejaría un rato, no. La charla es tuya. Pero bueno. No, a ver, déjame pensar, que me deje pensar Catalina en realidad. Recruiting tiene la facilidad, entre comillas, de que sí medimos todo, ¿sí? Entonces, tenemos tal vez, yo le decía en la pregunta anterior, hablábamos de, bueno, capacitación, etcétera, cosas tal vez menos tangibles, donde métricas llevan más tiempo, etcétera. Las métricas de recruiting son métricas que se sacan medianamente fácil, sí, hay que trabajarlas, pero obviamente. Entonces, apoyate con el C-Level, Cata, te voy a decir Cata porque hiciste una pregunta y somos amigos. Apoyate muchísimo en los datos que puedas sacar. Elegite 3, 4 métricas, ahora me voy a meter en algo que tal vez es de recruiting, pero mi métrica favorita en recruiting se llama Pass-Through Rates, no sé cómo se llaman en español, pero es básicamente el número de tiempo o de candidatos que pasa. ¿Dónde se nos cae la gente en el proceso? Túnel. En criollo. Ahí va. ¿Dónde se nos cae la gente en el proceso? ¿Dónde se nos cae la gente en el proceso? Usa eso, ¿sí? Para negociar con el C-Level. Se están cayendo en A, por ejemplo, de que les escribo un mensaje, nadie me responde. Ese rate que tengas, decir, che, estamos dando un mensaje que no me copa. ¿Querés mandar vos un mensaje? ¿Te parece que...? Sí, ya lo hicimos 1000 veces. Hermoso. ¿Querés...? Pónganlos a tenemos, laburar. claro, pala.
querés, hay herramientas hoy, si las tienen, se puede armar un mensaje de parte de, ese tipo de cosas. Para los mensajes funciona mucho, que te escriba un CTO, por ejemplo, yo vengo de tecnología, si te escribe el CTO, el candidato se siente importante. Si el rate está en la oferta, bueno, estudiemos, sentémonos todos a ver por qué se cae la oferta, falta información, ¿sí? Usá, Cata, los datos sobre todo porque recruiting, desgraciadamente, lo voy a decir abierto, es un juego de números hoy, ¿sí? Pasa mucho, habría que ver de dónde viene, dónde está haciendo Recruiting Catarina, pero apoyate un montón en los números. Números. Hay una pregunta por ahí, Allá desde allá el en el público. fondo. El botón está debajo. Hola, ahora sí. Ahora sí. Hola David. No, ¿Cómo mentira. Andrés, ¿cómo estás? Primero agradecerte por acostumbré la igual. charla, me pareció espectacular. Gracias. Lo que sí quería preguntarte, yo me llamo Penélope, pero Pepi de ahora en más, ya que vamos a ser amigos. Sexta. Nada, quería preguntarte una anécdota respecto de cómo hiciste para volver más humanos a tus C-Levels, aprovechando el eslogan de nuestro El encuentro. eslogan del encuentro. ¿Sabes por qué? Porque a mí me pasa que yo trato mucho con ellos y por ahí los conozco más desde lo personal, pero también me pasa que, bueno, uno quiere transmitir por ahí en esto de los valores que tiene el área, ¿no? Uno quiere transmitir ciertos mensajes o quiere decir, no, pero la verdad que no es tan así tal persona, deberías intentar. Y la gente muchas veces tiene miedo. Entonces, nada, quería escuchar de alguna manera si te había pasado alguna anécdota con eso y cómo lo habías resuelto. Bien, me quiero Nada de tiempo. ceñir al tiempo. Lo que te voy a decir en realidad, no te voy a llegar a dar una anécdota, después si querés bajo y lo charlamos un poco más. Sé transparente con las dos partes, ¿sí? Yo algo que encontré en los últimos años, ahora que todos estamos como más metidos, sobre todo con LinkedIn, etcétera, en leer cosas todo el tiempo, es que la transparencia funciona un montón. No solamente para arriba, esta es una charla sobre el para arriba, ¿sí? Le podés explicar perfectamente por qué necesitan volverse más humanos, ¿sí? Y agarrarte, obviamente, de los resultados y el negocio, etcétera, pero al final, si conseguís lo que querés, está perfecto. Y también para abajo, ¿sí? Yo les vine a decir al principio, desmistifiquen un poco a la gente, háganlo para sus equipos, ¿sí? No hay ningún problema en intentar, obviamente, buscar. Yo en algún momento armé meetings donde sumo al CTO, sumo a la CFO, voy sumando gente en algunas charlas, pero no siempre hay tiempo. Entonces, ¿conoces al C-Level de forma personal? Contá una historia tuya con el C-Level para abajo, ¿sí? ¿Conoces a alguien que le tiene un poco de miedo a alguien de C-Level? Contale para arriba, che, estás cayendo de esta manera. ¿Qué tengo? ¿40 segundos? Nada. Nada, ¿no? Ahora bajo y te voy a contar con el primero de cuando empecé la historia. Él le caía mal a toda la gente que tenía abajo, pero para afuera es alguien súper motivador. Ahora charlamos de cómo hicimos, digamos, de puente desde People. Pero bueno, nada, me voy. No, queda con la intriga. ¿De quién era? Solamente se lo voy a contar a Penélope, porque es mi amiga. Bueno, un aplauso para Andrés. Un aplauso. Gracias. Gracias, Andrés.